Hoy quiero compartirles acerca de cómo Dios puede transformar lo común por medio de ese fuego, que cuando lo humano se toca con el fuego divino de parte de Dios, lo que parece común, lo que parece normal, puede transformarse en un propósito sobrenatural, puede transformarse en algo glorioso de parte de Dios. Y quiero leer lo siguiente, Éxodo 3:13. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, ¿qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Muchos de los procesos que nosotros vivimos a veces le hemos llamado lugares desiertos, lugares de soledad. Creo que todo mundo ha vivido temporadas en las que te has sentido como que en ese proceso de un desierto, en ese proceso de sentirte que estás en un lugar silencioso o sentir que Dios se ha callado, como que Dios ha hecho silencio en esa etapa de tu vida, cuando tú quizás dices, es la temporada en la que más necesito a Dios y no escucho la voz de Dios que me habla. Pero la Biblia nos dice que esos lugares solitarios o esos lugares desiertos en realidad es el escenario que Dios hace para preparar un avivamiento, para preparar algo extraordinario. Porque como dije hace un momento, cuando el fuego de Dios toca una situación seca, ordinaria, puede transformarla en una historia extraordinaria. Y quiero entrar en este primer punto acerca de la vida de Moisés, acerca de esta zarza, acerca de este capítulo que habla de la experiencia que tuvo Moisés en el desierto y también de una zarza común que era de lo más cotidiano ver en esos tiempos arder, pero la diferencia de cuando te toca el fuego de Dios y cuando te toca un fuego extraño, dice la Biblia. Porque cuando la pasión viene de parte de Dios, cuando la afirmación a ese propósito viene de parte de Dios y no de voces extrañas o de algo externo, ese fuego consume o quema nuestra vida, pero no la termina, no la consume sería. Puede quemar nuestra vida, puede quemar las cosas que están mal, pero no va a consumir el propósito que Dios tiene contigo. Pero cuando es viceversa, ese fuego quema todo. Cuando el fuego no es de parte de Dios, te termina agotando, te termina cansando y termina aún hasta quemando el propósito que Dios tiene para tu vida y tu matrimonio. Quiero entrar en lo primero. La Biblia dice que el personaje central que está en esta historia es Moisés, ¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado de Moisés. Y cuando tú escuchas la palabra Moisés, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El Moisés que abrió el mar, ¿verdad? Porque es la imagen más extraordinaria que nosotros tenemos acerca de este personaje. Es la imagen más repetitiva, Moisés parado frente al mar rojo, abriéndolo como una muralla de lado a lado, y tú te imaginas los peces a los lados y todo lo demás, y los hebreos caminando por el medio del agua. Es la imagen que nosotros tenemos. Cuando tú recuerdas o cuando alguien te pronuncia la palabra Moisés, lo primero que te viene a ti es aquel que fue salvado de las aguas y aquel que abrió el mar o aquel que dividió el mar en dos. Pero la palabra Moisés tiene un significado o el nombre en realidad en hebreo se escribe como Moshe, que significa porque de las aguas lo saqué. El escenario dice que en un tiempo de crisis, cuando el faraón había visto que los hebreos o que los judíos se multiplicaban bastante, decía, estos se están multiplicando al punto de que pueden dominarnos a nosotros, están prosperando mucho. Los hebreos estaban prosperando, había mucha prosperidad en ellos, aunque eran esclavos, Dios los estaba multiplicando a ellos. Entonces el faraón, lleno de celo y de enojo y de temor, dice la historia que manda a matar a todos los niños, y dice, todos los varones hebreos, que ninguno de ellos quede con vida. Entonces el escenario que se abre en ese momento fue un escenario de muerte, fue un escenario de escasez, fue un escenario de limitaciones, fue un escenario de miedo y de temor, como quizás muchos de los escenarios que hoy vivimos, porque hoy vivimos a veces escenarios en los que de incertidumbre, en los que no sabes a qué depara tu matrimonio, a qué depara tu empresa, a qué depara el mismo país. Uno dice, no sé a qué me depara esto. Pero entonces en medio de eso, la mamá de Moshe toma una decisión y aferrada a una promesa, diría yo, de parte de Dios, aferrada a ese principio que Dios le había
enseñado que cada vez que había una necesidad en el pueblo, ellos doblaban rodillas y Dios enviaba a alguien como libertador para ellos. Yo me imagino ella pensando en su hijo diciendo, es que este niño puede ser la promesa para este pueblo y que traiga libertad. No puedo dejar morir lo que hoy tengo en mis manos, no puedo dejar morir lo que Dios me ha entregado en mi mano. Entonces ella toma una decisión, dice que cogió un tipo como de balsa, le puso brea, tapó todo aquello y mandó al niño por las aguas. Y sabía que ese río o ese lugar iba a parar en el lugar donde estaba la princesa del reino de Egipto. Entonces la princesa lo toma, lo mira y le da el nombre. Es ella la que le pone el nombre. Y lo marca diciéndole, porque de las aguas lo saqué. Porque de las aguas lo saqué. Ahora, la traducción de Moshe en el hebreo significa Mashak, que en realidad lo más fidedigno a esa palabra es sacar, extraer o rescatar del agua. Ahora, entonces el significado real del nombre Moisés o Moshe es el que saca o el que extrae. ¿Por qué es importante poder comprender esto? Porque los nombres marcan nuestro destino. En aquella temporada, cuando tenían un hijo, no era como hoy quizás que la costumbre es buscar el nombre más bonito. Tú buscas en ChatGPT, pones cuál es el nombre más bonito para mi hijo. No, para esa temporada el nombre representaba el destino de ese niño o aquello que había marcado el nacimiento de ese niño. Creo que una vez lo compartía, que cuando Rebeca tuvo sus hijos, a uno de ellos le llamó porque lo parí con dolor. Entonces el nombre era la marca. Cuando alguien veía a ese niño, recordaba el nombre de algo, de una frase, de un momento de lo que había pasado. Y el nombre que le estaban poniendo a Moisés era alguien que había sido rescatado de las aguas. O sea que para que te rescaten significa que en algún momento estuviste en una situación difícil. Y muchos de nosotros a veces el pasado nos ha marcado con ese nombre. El que fue sacado de la adicción, el que fue rescatado de su matrimonio, el que vivió una temporada difícil y Dios estuvo con él. Entonces, el problema a veces es que nos quedamos solamente en el pasado de nuestro nombre, pero no también en saber que cuando Dios hace algo contigo en medio del desierto, es porque está declarando una palabra profética a futuro, te está marcando un destino a futuro. Porque el nombre de Moisés sí significaba, o para la princesa era porque de las aguas lo saqué, pero el significado real es el que saca o el que extrae, porque estaba marcando el destino de Moisés. Lo conocemos a Moisés como el rescatado de las aguas, pero él también más adelante rescata a un pueblo de las aguas. Porque cuando estaba frente al mar, un pueblo que no tenía hacia dónde direccionarse, ¿quién sacó a ese pueblo de las aguas? Fue por medio de Moisés que fue usado Dios, o que Dios usó a Moisés para poder sacar de la desgracia a un pueblo que está experimentando una situación difícil en ese momento. Y hoy hay personas que también atravesaron pasado que quieres olvidarlo. Había una experiencia que quizás de tu pasado, la cual quisieras sacarla de tu vida, quisieras no haberla vivido, quisieras tirarla hacia un lugar y nunca más volverte a acordar de aquello. Porque la psicología nos dice, ¿verdad?, que no debemos, porque los eventos de nuestro pasado muchas veces crearon traumas en nuestra vida. Pero para Dios, aún aquellos escenarios, Él los utiliza como plataforma para llevarte a un propósito. Porque solo aquella persona que se sirvió de la copa del dolor y luego de la copa de la misericordia sabe servir esa copa con misericordia, sabe entregar aquello. Aquella persona que vivió extrema pobreza a veces se convierte en alguien tan sensible para ayudar a aquellos que también están en esa limitación. Aquellos que vivieron ese momento de adicción, de haberse metido en el mundo del alcohol, haberse metido en el mundo de las drogas, son aquellos que tienen esa autoridad moral y esa capacidad de poder ayudar a aquellos que hoy también se encuentran en ese lugar. Porque es que tu pasado, cuando se lo entregas a Dios, Dios lo transforma en algo glorioso, Dios lo transforma en un propósito. Cuando tú le entregas esa herida que quizás se lastimó en aquel tiempo y se la das a Dios, Él la utiliza para restaurar otras familias, para restaurar otros matrimonios también. Por eso es importante comprender que no es solamente tu pasado, es que cuando algo o esas temporadas de desierto estaban destinando o estaban guiándote también al propósito que Dios tiene para tu vida,
aquello a lo cual Dios te quiere llevar. Si fuiste sacado del dolor, es porque vas a sacar a otros del dolor. Si fuiste sacado de la ruina, es porque a otros vas a ayudar a salir de la ruina. Es que cuando hubo algo en tu vida que te marcó como dolor, no lo mires como la experiencia que definió tu vida, sino míralo como la experiencia que en las manos de Dios va a definir tu futuro. Va a definir tu futuro. Porque ya no serás llamado entonces el drogadicto, sino serás llamado el salvador, el que ayuda a los drogadictos. Ya no serás llamado el que destruyó su matrimonio, sino ahora serás llamado restaurador de matrimonio. Es que el nombre va a marcártelo, Dios, va a darte destino, va a darte dirección a aquello. Porque tu historia no es un accidente, tu historia es el entrenamiento para el propósito que Dios tiene para contigo. No puedes menospreciar tu pasado. No significa que a veces Dios ha querido que tú sufrieras, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la Biblia dice que nada para Él es casual. Él aún aquello puede utilizarlo para un propósito. Aún aquellas malas decisiones que quizás nosotros tomamos en el pasado, Dios puede usarlas hoy para llevarte al propósito que Él tiene para contigo. Él fue sacado de las aguas, pero después Él sacó un pueblo de la esclavitud. Aquel que en algún momento recibió ayuda es aquel que tiene el corazón predispuesto ahora a entregar ayuda a alguien más. Si viviste tu temporada de desierto, no te sientas mal, todo el mundo las pasó. Siéntete mal si después de haber sentido la temporada del desierto y que te hayan ayudado, tú no tengas la capacidad de extender la mano a alguien más también. Porque entonces significa que no entendiste acerca del proceso y el propósito de ese desierto, de ese lugar en el que caminaste. Dios no desperdicia tu historia. Dios va a utilizar tu historia para poder tomar una herramienta, el llamado que Él tiene para contigo. Entonces no menosprecies tu pasado. Porque entonces el escenario de Moisés es que él fue llevado a las aguas o fue sacado de las aguas y después se convirtió en alguien que sacó un pueblo de las aguas. Pero entre medio de aquello dice la historia que cuando rescataron a Moisés, él creció en el palacio. Él creció en Egipto, o sea, alguien que había nacido en pobreza, como esclavo, ahora estaba en un lugar de autoridad y estaba en un lugar de libertad, estaba en un lugar de privilegio ahora. Se sentaba a la mesa con los reyes a compartir, vivía rodeado de poder, riqueza, autoridad, de todo aquello. Moisés nació como esclavo, pero creció como príncipe. Es que tú como naces no puedes definirlo, pero ¿cómo vas a vivir si puedes tomar la decisión? Tú no puedes decidir en qué familia naciste, pero sí puedes definir cuál va a ser tu familia, o qué es la familia que tú le vas a entregar a esta sociedad. Tú no puedes definir si el matrimonio en el que naciste o en la casa en la que naciste hubo divorcio, pero sí puedes definir si tu matrimonio va a vivir el divorcio. Tú sí puedes tomar la decisión. Es que el problema no es cómo naciste, sino qué decisión estás tomando para darle el final a tu vida, hacia dónde estás llevando tu vida. Porque no es lo mismo donde naciste que donde decides terminar. No es lo mismo. Tú puedes haber nacido en la pobreza, pero si tú decides ser disciplinado, buscar la estrategia, conectarte con Dios, tú no vas a morir en pobreza. Tú pudiste haber nacido en uno de los matrimonios más conflictivos, pero si tú decides aferrarte a Dios, sanar tu corazón, tu matrimonio no va a ser un matrimonio conflictivo. No define tu nacimiento, sino define la decisión que tú tomas en el proceso de aquello. El problema ahora del palacio, porque es que Moisés fue llamado para algo. Y la posición que Dios te entrega siempre necesita tener un propósito. Moisés fue sacado de la pobreza o de las aguas para llevarlo al palacio y colocarlo en un lugar de autoridad con un propósito en su vida. Pero el problema es que él se acomodó en el palacio. El problema del palacio muchas veces es que nos acomoda y adormece el propósito de parte de Dios. Te adormece en medio de esos momentos. ¿Cuáles son los palacios hoy? Quizás hoy podemos ver el palacio, el dinero se convierte en un palacio para nosotros. Si tienes el recurso, tú ya no quieres buscar a Dios porque tú dices, ¿para qué lo necesito a Dios? Si ya tengo el dinero. Si tienes comodidad familiar o estás aquello, convertiste eso en un palacio y tú dices, ya no necesito a Dios, yo estoy tranquilo en mi matrimonio, las cosas van bien. Si tuviste una carrera exitosa, profesional, tú ya no necesitas a Dios, tú dices, yo estoy bien, estoy en una autoridad, estoy en una posición, ¿para qué necesito a Dios? Entonces a veces el palacio se termina convirtiendo en aquel que adormece el propósito que Dios tiene para tu vida. Y eso es un problema, porque no es que esas cosas sean malas,
El problema es cuando esas cosas reemplazan el propósito de Dios. Eso no es lo malo. El problema no era que Moisés estuviera en el palacio. Dios le había dado la capacidad, la autoridad, o había dado el permiso de que Moisés viviera en el palacio. El problema es que él transformó su comodidad por el propósito, lo cambió. Se había acomodado a vivir de la manera cómoda mientras sus hermanos, mientras el resto del pueblo vivía como esclavo. Es que cuando nosotros vemos a Moisés en este escenario, todos nosotros entendemos la parte bonita de que Moisés después se enoja y se convierte en alguien libertador para el pueblo hebreo, pero pasaron 40 años hasta el escenario en que Moisés fue entregado a las aguas, lo recibió la princesa y después vuelve a aparecer cuando se levanta contra un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Es que ¿sabes cuál es la hipocresía más grande de nosotros cuando nos acomodamos en el palacio? Que cuando tú lo ves es que te causa algo, pero mientras tú no lo veas, lo ignoras. Tú lo ignoras. Tú no entiendes que Dios quiere usar tu vida para cosas grandes. Tú no entiendes que Dios quiere usar tu matrimonio para restaurar otro matrimonio. Tú no entiendes que Dios quiere utilizar tu vida para restaurar tu familia. Pero mientras tú no ves el problema, tú ignoras eso. Tú lo ignoras. Porque te acomodaste en ese palacio que Dios te entregó en el lugar en el que estás. Moisés estaba cómodo 40 años de su vida y nunca se había levantado. Es que no era la primera vez que maltrataba a un hebreo, un egipcio. La Biblia dice, Moisés vio. Porque no es que dice, y la primera vez que maltrataron a alguien, Moisés se levantó contra aquello. No, Moisés vio. O sea, 40 años ese pueblo había sufrido de maltrato, había sufrido de la necesidad que tenían de ser libres, pero aquel que estaba llamado con un destino, con un propósito, estaba adormecido en el palacio. Mientras ellos estaban afuera con un látigo que le pegaban para que subieran las pirámides y construyeran las grandes esculturas de los egipcios, Moisés estaba dentro con aire acondicionado comiendo uva. Él estaba fresco en el palacio y los otros estaban en el sol viviendo una temporada difícil. Y ahí el problema de muchos de nosotros, que tú sabes que Dios te ha llamado para restaurar a alguien, pero tú estás cómodo en tu palacio. Tú sabes que Dios te ha llamado, te está inquietando a orar por alguien, a buscar a alguien, a llamar a alguien a los pies de Jesús, pero tú estás cómodo en tu palacio. Nuestra oración a veces es sencilla cuando intercedes por alguien. ¿Qué hacemos nosotros? Señor, trae restauración sobre ese matrimonio. Pero si fuera tu matrimonio, tú no oraras así. Ahí no se ora así como que, Padre, si tú quieres, haz tu voluntad en ese matrimonio. Ahí tú oras con desespero y le dices, Señor, mira mi guerra, mira lo que he entregado, ayúdame en mi matrimonio. Porque las cosas cambian cuando se trata de uno, porque cuando el palacio te adormece, te quita la sensibilidad de lo que Dios quiere hacer contigo, te quita la sensibilidad del propósito que Dios tiene con tu vida. Es que todos nosotros los que estamos aquí fuimos llamados a servir. Así tú digas, yo recién entré por primera vez en Iglesia Inspira, también fuiste llamado a servir en tu casa. No puedes ignorar el propósito que Dios tiene para tu vida, porque tú sabes que al lado tuyo hay alguien que necesita, pero a veces nos adormecemos en aquello. Por eso Dios saca a Moisés del palacio y lo lleva al desierto. No porque Él quiera destruirlo, sino porque en ese lugar Dios quería despertar al Moisés o preparar al Moisés que necesitaba. Y muchos de nosotros entramos a veces al desierto porque en el palacio estuvimos muy cómodos. Ignoraste a Dios, ignoraste la voluntad de Dios, ignoraste lo que Dios quería hacer con tu vida y entonces viene el desierto para formarte como aquel que Dios necesita usar, como aquella persona que Dios requiere para usar. Porque entonces Moisés se levanta cuando sintió un cargo de conciencia en su corazón, ¿verdad? Al ver a su hermano golpeado, dice la historia que él se levanta contra ese egipcio y asesina a ese egipcio. Y él esperaba que le aplaudieran, porque así nos pasa a nosotros. Cuando hacemos una acción bien, pensamos que la gente merece aplaudirnos, merecen reconocernos lo que hicieron. Pero es que tú no fuiste llamado para una acción de un solo día, tú fuiste llamado a libertar a un pueblo. Y tú quieres que te aplaudan solamente cuando hiciste una cosa, pero sabes que dejaste 100 allá sin hacer. Le pediste perdón una sola vez a tu esposa, pero sabes que casi todo el matrimonio has estado ofendiéndola.
Y tú quieres por una razón, o por ese momento que te aplaudan, es que tú no fuiste llamado a ofender tu matrimonio, tú fuiste llamado a guiarlo, a restaurarlo, a guiarlo delante del Señor. Entonces, tú no puedes esperar que una acción sea aplaudida cuando el resto has ignorado y te has acomodado en tu palacio, en tu orgullo, en lo que tú crees que está bien. Moisés que estaba en ese escenario y eso lo llevó a sentir el fracaso. Lo llevó a sentir esas emociones que no nos gustan cuando en realidad te das cuenta que no has estado haciendo las cosas bien. A nadie le gusta eso. Cuando tú creíste que estabas luchando por tu matrimonio, pero en realidad lo estabas tirando al piso. Cuando tú creíste que estabas luchando por esa empresa, pero en realidad que estabas era tirándola al piso. Cuando tú creíste que estabas buscando a Dios, pero en realidad era más tu orgullo lo que buscabas saciar o tus necesidades que buscarlo a Dios de verdad. Él sintió el fracaso en ese momento. Porque intentó ayudar a un pueblo, pero el mismo pueblo lo terminó rechazando y ahora le tocaba salir de Egipto al desierto. Lo que decía al inicio es que tu pasado no te va a definir lo que Dios quiere hacer con tu futuro, pero sí le va a dar autoridad a el propósito que Dios tiene contigo. Porque si tú vas a hablar de un matrimonio restaurado y nunca experimentaste aquello, nunca viviste aquello, no hay a veces respaldo, autoridad de parte tuya en aquello. Porque tú puedes hablar bonito acerca de decir, no, es que los matrimonios necesitan caminar de esta manera y aquello. Ok, porque crees tú que no has tenido problemas, porque ojo, todos los matrimonios tienen problemas. Pero crees tú que las cosas están bien, no te has confrontado todavía en ver tu matrimonio, en qué cosas está fallando. Y hasta ese punto uno dice, ok, los matrimonios están bonitos y aquello, pero cuando te confrontas en una realidad, cuando te das cuenta que adaptar dos culturas no es fácil, cuando te das cuenta que no es como te lo pintaban y ahí tú pasas ese proceso del desierto, entonces tú tienes autoridad para decirle a alguien, decirle, mira, las cosas se ponen difíciles en el camino, pero Dios te da el respaldo para mantenerte firme. El momento en que tú sientas que quieres abandonar tu matrimonio y tú buscas a Dios, Él te va a dar la autoridad, Él te va a dar la paz, Él te va a dar la calma, te va a dar lo necesario para mantenerte firme y no salir corriendo. Ahí tú puedes decirle a alguien eso. Por eso entonces Dios lleva a Moisés al desierto, porque él estaba cómodo en el palacio, pero no sabía acerca de quemarse en el sol. ¿Y cómo le iba a hablar a los judíos y a decirles, señores, vamos a salir de este lugar, ya basta, vamos a restaurar, vamos a salir de esta esclavitud? Cuando él nunca había pisado ni siquiera la arena, no había estado en el sol, él había estado cómodo en aquello. No había vivido la experiencia que todo un pueblo había experimentado de sufrimiento, de agonía, de orar realmente con desespero, pidiéndole a Dios que traiga libertad sobre ellos. Él no había vivido eso. Entonces dice la historia que él fue llevado al desierto, porque el palacio te puede dar inteligencia, pero el desierto te da carácter. Ese pueblo tenía carácter, y para eso necesitaban a un libertador que trajera carácter también. Si tú quieres un matrimonio que de verdad sea a la voluntad de Dios, un matrimonio a la voluntad de Dios tiene carácter, por lo cual necesita a un líder que tenga carácter. Si tú quieres una empresa que sea por la voluntad de Dios, esa empresa va a necesitar carácter. Cuando venga el estafador o cuando venga, no voy a utilizar esa palabra, el prestamista, ¿verdad? Así es. Cuando venga el prestamista y quiera engancharte a aquello, necesita un líder con carácter que no venda su empresa. Necesita alguien que tenga carácter y diga, no, yo voy a hacer las cosas de manera correcta, como Dios dice que se hagan. Porque en medio de la... Es que nosotros pensamos que el diablo va a venir cuando tú estás cómodo, él no va a venir cuando tú estás cómodo. Satanás no lo tentó a Jesús en la comodidad de la fiesta, de la boda. Ahí no se apareció Satanás. Satanás no estuvo en el momento de la boda cuando él convirtió el agua en vino y estaban todos bailando y gozosos. A Satanás se le apareció Jesús cuando estaba en el desierto. Porque es en esos momentos que realmente he probado tu carácter. Ahí tú miras quién eres. En la comodidad todo el mundo somos santos, todo el mundo es tranquilo, todo el mundo es generoso. ¿Quién no es generoso cuando tiene bastante? Pero cuando no tienes, ahí te das cuenta si de verdad tu corazón es generoso. Entonces es en el desierto donde realmente Dios forma nuestro carácter. Porque puedes tener mucho talento, pero si no tienes carácter o no fuiste formado en el desierto, difícilmente te vas a convertir en ese libertador que necesita tu casa, que necesitan tus hijos, que necesita esta nación. Difícilmente te vas a convertir en un líder que tenga el carácter necesario cuando no fuiste probado, cuando no fuiste guiado en el desierto por medio del Señor, cuando Dios no trató tu corazón en aquel lugar.
Dios habla en Deuteronomio y dice, porque yo te llevaré al desierto para hacerte ver lo que hay en tu corazón. O sea, entonces el desierto no es un lugar donde Dios te lleva para torturarte, es para formarte. Y si hoy estás pasando una temporada en la de sequía, en la que sientes que las cosas están secas, mantente firme, deja que tu carácter hable por ti y te aseguro entonces que saldrás como un verdadero libertador. No te quedarás estancado, sino como un libertador. Ahora, ¿qué nos enseña el desierto? Porque el desierto te enseña varias cosas. Primero te enseña paciencia. Y la Biblia dice que la fe viene por el ser paciente, que aquel que es paciente produce fe. Y también dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. O sea que necesitas tener paciencia. En el desierto tú desarrollas paciencia. Porque ahí es donde tú aprendes a depender de Dios, a tener humildad, a tener carácter. Necesitamos aquello que Dios nos enseña en medio del desierto para verdaderamente ser aquellos líderes, aquellos padres, aquella madre, aquel jefe de una empresa que realmente sepa guiar lo que le han entregado hacia la voluntad de Dios, hacia ese lugar. Necesitamos tener ese entrenamiento de parte de Dios en nosotros. El palacio desarrolla tu talento, pero el desierto desarrolla tu carácter. Y Dios siempre confía grandes cosas a gente con carácter. Si usted busca en Proverbios, la Biblia dice que aquella persona sin carácter es como una ciudad sin murallas. La traducción o el entendimiento o el contexto de aquella temporada, una ciudad sin murallas era una ciudad débil. Era una ciudad vulnerable a cualquier ataque. Cualquiera podía tomar control de esa ciudad. Hoy podía pertenecerle a los egipcios, mañana podía pertenecerle a los romanos. Era variable, no era inestable. Pero una ciudad que tenía murallas era una ciudad que le pertenecía a un reino y no podía ser fácilmente conquistada. Por eso dice, aquel hombre sin carácter es como una ciudad sin muralla. Porque aquel que no tiene carácter es fácil de que todo lo que hoy tú edificaste se caiga al piso. Que pudiste haber tenido 15 años de matrimonio, pero si no formaste tu carácter, en un solo año o un solo día puedes tirar abajo todo tu matrimonio. Pudiste haber edificado mucho tu empresa, haber tenido 20 años de prosperidad en tu empresa, pero si no tuviste carácter, un solo día, un solo contrato puede tirar abajo toda tu empresa. O sea, ese entender que una ciudad sin muralla es peligrosa. Porque en una ciudad tú edificas, o sea, no puedes dejar de edificar. Una ciudad necesita edificación, pero el problema es que esa ciudad puede estar edificando lo más hermoso, pero si no edificó las murallas, todo su trabajo fue en vano. Todo lo que hizo al final del día lo terminó tirando al piso. Entonces Dios los confronta también a aquello. Porque es importante poder comprender que el desierto va a formar nuestro carácter, nos va a hacer sensible a la necesidad de Dios. Ahora, ¿qué es lo más impactante después de todo en este escenario? Porque la introducción es para que usted conozca el personaje de Moisés. Pero todo esto comenzó por algo. Moisés había tenido 40 años en el desierto, en el palacio, y tuvo 40 años en el desierto. O sea, aún en medio del desierto, ya Moisés creo que se acomodó y fue tan paciente que ya ni siquiera se movía. Ya estaba ya no estaba cómodo, ya estaba como tan dejado de la vida, tan desanimado que ya ni quería moverse mucho. Pero dice la historia que pasó 40 años en el palacio, 40 años en el desierto. Hasta ese punto Moisés se había acomodado a vivir solamente en el desierto. Que ojo, como dije hace un momento, el problema es que el desierto forma nuestro carácter. Ahora, está el otro extremo, podría decir, a aquellos que se acostumbraron a vivir en la pobreza ya. Y se sienten tan cómodos que el matrimonio vaya tan mal como está, que ya le da lo mismo. Te acostumbraste, fue el otro extremo aquello. Porque no solamente basta con el proceso, y ahí viene la parte esencial. En el proceso de ese desierto, tú necesitas mantener la comunión con Dios para que te halle el fuego de Él. Porque dice entonces la historia que Moisés había vivido en el palacio, después se dedicó a las ovejas de su suegro, las estaba pastoreando, iba de monte en monte llevando sus ovejas, y un día Dios trae una revelación sobre él, y ve una zarza que ardía. Ahora, es normal ver zarzas arder en el desierto. Era lo más común que existía. Podías estar caminando y al lado tuyo se prendía una zarza porque era combustión con calor y lo necesario para prender fuego. Pero ver una zarza que no se consumía, ahí sí no era normal.
ya no era algo común, ya no era algo que podía pasar cualquier rato. Entonces, la mirada de Moisés se volteó cuando vio un fuego que no consumía la zarza. No miró a la zarza, miró el fuego. Lo extraordinario no era la zarza, porque la zarza era algo común, no era un árbol muy bonito, no era un árbol frondoso, era un árbol seco, que no tenía gracia, se podría decir, en ningún sentido. Era ver algo seco en algún lugar, ni siquiera para las ovejas le servía. Porque no tenía ni monte ni árbol que sus ovejas pudieran comer. O sea, la zarza era lo más común, era algo que podía pasar desapercibido en cualquier escenario de la Biblia. Pero esta zarza no pasó desapercibida, porque esta zarza, algo común, se topó con un fuego que venía del cielo. Tu vida, que puede ser la vida más común, si se topa con el fuego de Dios, puede captar, puede impactar a generaciones, puede impactar tu matrimonio, puede impactar a tus hijos. Entonces estaba Moisés ahí, el escenario dice, esto es claro, dice que un ángel de parte del Señor vino como fuego, tocó la zarza y la zarza no se consumía. Moisés pasó y vio la zarza y dice que se dio cuenta que la zarza estaba prendida, porque primero él pasó y como que vio un destello y dijo, ¿qué fue esto? Pero después vio que era una zarza y entonces nace la curiosidad en él y dijo, iré a ver qué es esto. Toda la historia de un pueblo libre pudo haber cambiado si una zarza no hubiera decidido dejarse tocar por Dios. Porque Moisés hubiera llegado al final de su vida y nunca se hubiera convertido en el libertador que el Señor necesitaba para esa nación. Pudieron haber pasado otros 40 años. Pudieron haber pasado otros 50 años. Moisés hubiera envejecido, hubiera muerto totalmente y nunca hubiera hecho el propósito por el cual Dios lo llamó. Porque tú pudiste haber vivido muchos escenarios en tu vida y tú haber dicho, tengo mucho potencial de parte de Dios para entregar. Hay algunos aquí que tienen mucho testimonio, bastante para poder entregar, que tu testimonio podría restaurar naciones. Hay muchos aquí que son los elegidos del Señor, porque están en guerra y en guerra y en guerra cada rato. Son los favoritos del Señor. Cuando Dios piensa en quién meter una guerra, se acuerda de ti y dice, a este lo va a mandar. Son los expertos en el Señor, tienen tanto potencial, pero el problema es que te acomodaste en el palacio o te quedaste dormido en el desierto. Y hasta que no te toque ese fuego de Dios, tú no vas a comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Tú no vas a comenzar a ver esa parte o ese respaldo divino de parte de Dios en tu matrimonio, en tu finanza, en tu salud, en tu vida, hasta que no decidas acercarte a ese fuego. Moisés vio ese fuego que no consumía. Es que entender eso es muy importante, porque tu escenario común se puede transformar en algo extraordinario solamente cuando el fuego de Dios toca tu vida. Tu matrimonio común, que parece que no tuviera mucho que entregar, se puede transformar en un matrimonio de mucho peso, de mucha restauración, si tan solo Dios toca, si el fuego de Dios tocara tu matrimonio. Tu empresa, que parece que la que no saldría a ningún flote, se podría convertir en una multitransnacional si tan solo el fuego de Dios tocara a esa empresa. Si tan solo dejaras que el fuego tocara aquello, las cosas se podrían transformar. Los que están hoy acá y que van a hacer la presentación de niños, tu hijo se podría transformar en el próximo presidente, en aquella persona de autoridad en esta nación, si tan solo tú dejas que el fuego lo toque. Entonces, si el fuego de Dios toca nuestra vida, las cosas pueden ser transformadas, las cosas pueden ser guiadas. Pedro, en la historia de la Biblia está llena de hombres que tan solo se dejaron tocar por el fuego del Espíritu Santo y la vida de ellos fue transformada. Uno de los apóstoles, Pedro, un pescador común como cualquiera en esos tiempos, venía de un pueblo de pescadores, o sea, no era raro encontrar un pescador ahí. No era raro, era un pueblo dedicado, su comercio, su mayor fuente de ingreso era la pesca. Pedro vivía de eso, era alguien común, sin gracia, sin chiste, no había nada en Pedro, pero cuando vio a Jesús, se dejó tocar por ese fuego, se convirtió en aquel hombre que con un solo discurso, de 2 palabras, conquistó a más de 3,000 personas. Solo con decir arrepiéntanse y bautícense.
Y eso hizo que más de 3.000 personas escucharan a alguien que no tenía gracia para hablar. Porque un pecador no tiene gracia a veces para hablar. No es por denigrar el trabajo, pero esos hombres se habían dedicado tanto a la pesca que no habían tenido estudios, como quizás un Gamaliel que tú ves en la Biblia, o como alguien que había estado en autoridades de sinagogas y en aquellos lugares. No era un general, no era un gobernante, no era nada de eso, era un pescador, que su léxico no era tan agradable para muchas personas. Pero Dios usó algo común con el fuego de él y transformó en más de 3.000 personas. Un David, la Biblia dice que era alguien que simplemente se había dedicado la mayor parte de su vida a cuidar ovejas. Sí, David era alguien extraordinario, tenía mucho potencial, mucho. Porque la Biblia dice que cuando venía un león, David no le tenía miedo a eso y se iba contra el león. Cuando venía un oso, se iba contra un oso. Yo creo que David no tenía temor. En su corazón no habitaba el miedo, él le daba lo mismo morir. Estaba loco, me dice. Pero hasta ese escenario, sin el fuego de Dios, seguía siendo solamente un pastor de ovejas. Aquí hay muchos que tienen mucho potencial. Y tienen tanto talento y tienen tanta capacidad para perder el miedo. Pero sin el fuego de Dios, seguirá siendo simplemente un pastor de ovejas. O seguirá siendo aquel empleado nada más, aquel padre de familia común, sí, que no guía a su hijo a un propósito más grande. Seguirá siendo uno más de la sociedad. Pero cuando aparece el fuego de Dios, terminó David, cuando vino el fuego de Dios, cuando vino la unción de Dios sobre su vida, David terminó de ser un simple pastor de ovejas a terminar convirtiéndose en el rey más conocido en esa nación, en el gobernante más conocido de una nación, el más querido, el amado por el Señor, porque el fuego de Dios lo tocó. El Pablo que nosotros vemos también en la Biblia, del cual la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito, era un perseguidor, era alguien común, también común en esos tiempos. Lo que más había en aquellos tiempos de la iglesia primitiva era gente que quería matar a los cristianos. Eso había un montón, porque les caían mal. Habían comenzado una revolución, había una revolución real en ese país. La gente ya no iba hacia los dioses para pedir el favor, sino iba a Dios para pedir perdón, para pedir redención. Entonces eso causó un boom en la mentalidad de todo un mundo, porque el mundo entero tenía sus dioses para pedirle favores. Los romanos tenían más de como 20, 30 dioses. Y cuando llegan los cristianos, lo más común era que la gente los persiguiera y tuviera coraje. Pero alguien común, tocado por el fuego del Señor, se transformó en aquel que nos dejó casi la mayor parte del Nuevo Testamento con muchas instrucciones para poder guiar y conocer a Jesús. O sea, no te define tu historia, te define cuando el fuego de Dios toca tu vida. Eso sí va a definir todo tu destino, todo aquello que quieras hacer. Entonces, señores, la pregunta acá es, ¿queremos ser una zarza? Porque puede ser lo más común, pero transformarte en lo más extraordinario en la mano de Dios. Puede ser la zarza más común, puede ser la zarza, o tú puedes mirar tu vida y decir, mi vida está tan estancada que se volvió tan común. Es una rutina de trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, y que ya no le veo ni futuro hacia dónde voy. Ya se acostumbró tanta la rutina que tú ya sabes que es lo mismo. Ya tú sabes que ya mismo vas a llegar a tu casa a comer pollo asado. Y ya sabes que el día lunes tienes que comer tal cosa. Ya sabes que vas a llegar a tu trabajo, te vas a sentar, vas a abrir tu computadora, a tocar 2 teclas y está allá y se acabó tu trabajo. Y otra vez repites la semana normalmente. Lo más común. Pero si te toca a Dios, si llega Dios a tu vida, puede transformar eso común en algo extraordinario. Puede transformar eso en algo. Vas a vivir experiencias de parte de Dios que van a desafiarte a confiar mucho más en Él, a creer mucho más en Él, a buscarlo mucho más a Él. Solamente necesitamos dejar que ese fuego nos toque. El lugar que parecía abandono, no estoy finalizando, no sé si están por ahí los músicos ahora sí. El lugar que parecía abandono, que parecía desierto, que parecía como que el exilio, como que el castigo de parte de Dios para Moisés. ¿Tú te imaginas la mentalidad de Moisés viviendo en el desierto después de haberle prometido que iba a ser el libertador? Y después de haber estado en la posición de autoridad. Es como que yo te diga hoy, mira, tú vas a ser el próximo empresario. Ok, tú dices, bueno, tú contabilizas tu posición. Tú dices, bueno, ahorita estoy en una buena posición, trabajo en la alcaldía, yo qué sé, trabajo en la alcaldía, tengo un canal de televisión, estoy en algún lugar, y tú contabilizas esa parte y tú dices, bueno, estoy en una buena posición. Pero que Dios te saque esa buena posición
a un desierto y seguir creyendo que Él te va a usar como libertador, ya es otra cosa. Porque para Moisés el desierto se había convertido como en el castigo del Señor. Yo me imagino a Moisés pensando, 40 años de mi vida desperdicié, creo que por eso Dios me está castigando ahorita. Es que a veces nosotros somos los que perdemos el tiempo, pero aunque pierdas el tiempo, Dios no desiste del propósito que tiene con tu vida. Dios no desiste. Podrás tú pensar que Dios se olvidó de ti, que ya no va a querer hacerlo contigo, pero si Él te prometió que algo iba a hacer con tu matrimonio, que algo iba a hacer con tu casa, que algo iba a hacer con tu vida, Él no desiste de hacerlo. Él va a seguir ahí, te va a incomodar y te va a meter al desierto para procesarte y formar tu carácter, pero que no te va a dejar, no te va a dejar. Por eso es importante comprender que de ti depende o 40 años en el desierto o un solo día en la presencia del Señor para que las cosas se transformen. Porque Él pasó 40 años procesado en el desierto, pero un solo día en ese fuego, en esa zarza, lo desafió a ir a Egipto, a ir a reclamar la libertad de sus hermanos, a ir a reclamar lo que Dios le había prometido. Depende de ti, o seguirás pasando 40 años en el desierto pensando que Dios ya no quiere hacer nada contigo, o un solo día que tú decías hoy, decirle, Señor, lléname de tu fuego, trae tu presencia, lléname de ti, húndeme en esas aguas de tu río, y te aseguro que tu vida va a comenzar a tomar un cambio. Pero necesitas decidir tú, porque aunque la zarza ardía y el lugar era el desierto y todo lo demás, si Moisés no hubiera decidido entrar a ese lugar, tampoco nada hubiera pasado. Y a veces vemos zarzas arder que nos han impactado el corazón, que están desafiados cosas extraordinarias, pero el problema es que muchos de nosotros seguimos viendo desde lejos y no nos acercamos a ese fuego, a ese lugar santo que el que Dios nos llama, a ese lugar donde Dios puede provocar un milagro.